Les invito a que abran sus Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5. Hechos, capítulo 5, versículo 1. ¿Listos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron, y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Amén. Pueden tomar asiento. El último versículo dice: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Yo creo que sigue habiendo temor cuando nosotros oímos o leemos ese pasaje bíblico, ¿verdad? ¿Cierto? Bien, hermanos, hasta ahora hemos definido la familia como un grupo de personas que se acompañan y cooperan entre sí. Las dos funciones principales de ese grupo humano que se llama familia es proveer compañía y proveer cooperación a los miembros de esa familia. Y también dijimos que hay 5 funciones específicas, y las hemos mencionado durante este año en varias ocasiones. Y a partir de esa definición de familia hemos trabajado hasta hoy. A partir de esa definición, es decir, hablar de las 2 funciones generales y hablar de las 5 funciones específicas atribuidas a cada uno de los miembros de la familia en su posición específica y con su rol específico. Esa definición o ese entendimiento de familia nos hace comprender el funcionamiento de la familia hacia su interior, cómo funciona la familia hacia adentro, es decir, de las puertas hacia adentro, cómo debe ser el funcionamiento de la familia, cómo es que una familia es una familia funcional, y cómo identificar cuando nuestra familia no está siendo funcional, cuando estamos siendo disfuncionales como familia a partir del no cumplimiento de la función específica que nos corresponda a cada uno: esposo, esposa, papá, mamá, hijos. A partir de hoy quiero hacer otra definición de familia, pero que pretende darnos el entendimiento de lo que sería la función de la familia hacia afuera, la función de la familia de puertas hacia afuera. Hemos hablado de las funciones de la familia de puertas hacia adentro, y a partir de hoy queremos hablar de las funciones de la familia o de la familia en su función hacia afuera.
La definición es la siguiente. La familia es la principal unidad de producción y solidaridad. La familia es la principal unidad de producción y solidaridad. Juan Wesley, dijo en alguna ocasión, Juan Wesley fue muy conocido por su énfasis en la vida santa o en la santidad, lo importante de la santidad. Y Juan Wesley dijo en alguna ocasión, no hay santidad que no sea social. No hay santidad que no sea social. Todo lo que Dios nos pide, los mandamientos de Dios siempre nos ponen en relación con otro. ¿De acuerdo? No hay ningún mandamiento de Dios que no nos ponga en relación con el otro, es decir, que no nos pongan en una relación social. Los mandamientos de Dios nos ponen en relación con Él y nos ponen en relación con el otro. Entonces, hablar de la familia es hablar de santidad. Hablar de las funciones de la familia es hablar de santidad. Hago esta salvedad porque no quiero que se entienda el discurso de la familia como un mero discurso social, porque es un discurso también espiritual. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Bien. Un principio básico para la sobrevivencia o la supervivencia del ser humano es la de producir más de lo que se consume. Producir más de lo que se consume es un principio básico para la sobrevivencia. Si yo consumo más de lo que produzco, pues no es posible, ¿verdad? Yo debo producir más de lo que consumo. Pero cuando se da el caso contrario, es decir, que yo consumo más de lo que produzco, cuando yo y mi familia consumimos más de lo que producimos, ocurre un fenómeno o se produce un fenómeno que se va a trasladar o que va a trasladar sus efectos a la sociedad, y es el efecto de la pobreza. Escuchen, cuando yo no puedo producir de acuerdo a mi necesidad de consumo, entonces eso debe ser entendido como pobreza, o podemos entender eso como pobreza. Cuando alguien no tiene la capacidad para producir lo suficiente para lo que necesita consumir, entonces se habla de que hay unas carencias, de que hay pobreza. Ese es un fenómeno social, la pobreza. Entonces, un principio básico es que el ser humano produzca más de lo que consume. ¿De acuerdo? Yo no sé si ya ese fenómeno de la pobreza en nuestra sociedad actual alcanzó su máximo esplendor. No sé si sea posible que en algún momento existan diferencias más abismales en los seres humanos que las que existen hoy. Y lo peor en esas diferencias que existen hoy es que son diferencias que cuentan con la aprobación de todos nosotros. Cuentan con la aprobación de todos nosotros. Hoy vivimos en una sociedad abismalmente desigual. Una sociedad abismalmente desigual en cuanto a ricos y pobres. ¿Cierto que sí? Entonces hoy en día es fácil que en nuestras conversaciones cotidianas hablemos de deportistas que ganan 100 millones de pesos diarios, ¿verdad? Deportistas que ganan 100 millones de pesos, a ponerlos en pesos, 100 millones de pesos diarios, y bueno, obviamente que mucho más también. Y pensar en familias completas que viven con $2 diarios, o con 6,000 pesos, o 5,000 pesos diarios, con 5,000 pesos que corresponden a un diario para una familia completa. Y pensar en un deportista que se gana 100 millones de pesos diarios es como una diferencia tan profunda, pero lo tremendo es que cuenta con la aprobación de todos, tanto de ricos como de pobres. Es normal que exista tal diferencia, ¿verdad? Nos parece normal. Pero otro principio básico en la sobrevivencia humana es el principio del compartir.
el principio del compartir. En el valor de producir, es decir, cuando yo digo que toda familia o todo ser humano debe producir más de lo que consume, yo creo que ninguno estaría en desacuerdo. Creo que nadie está en desacuerdo. Todos estamos de acuerdo en que el ser humano debe producir más de lo que consume. ¿Sí? Pero cuando decimos que hay otro principio básico en la sobrevivencia humana, es decir, la humanidad debe ser entendida como una gran familia. El ser humano sobre la tierra debe ser entendido como una gran familia. Y para que esa familia sobreviva, deben existir dos principios. El primero es producir. El ser humano debe entender que debe producir. Pero el segundo principio, y no menos importante, es el principio de compartir. El ser humano tiene que entender que es función suya compartir. ¿De acuerdo? Por eso dijimos y definimos familia como la principal unidad de producción y de solidaridad o de compartir. Sin embargo, el valor de compartir lo hemos cambiado y lo hemos hecho descarada y vulgarmente por el antivalor de la acumulación inmoral. En lugar de tener un gran valor compartir, en nuestra sociedad actual tiene un valor incalculable acumular. Tan así que toda familia, la mayoría de familias tienen un sueño, tendríamos un sueño de poder acumular, de poder trabajar, eso sí, de poder producir, pero producir con la intención de acumular, con la intención, y cuando hablo de acumular no hablo de no ahorrar, pues el ahorro obviamente es un valor, ahorrar es un valor, pero acumular inmoralmente produce otro fenómeno social que lo conocemos como el fenómeno de la riqueza o de la riqueza. Entonces, el no poder producir a la altura de lo que consumo produce pobreza, y el acumular fruto de lo que produzco produce riqueza. Es importante, escúchenme hermanos, que entendamos que los dos principios fundamentales para que podamos convivir, para que podamos coexistir, para que podamos cohabitar, para que podamos seguir sobreviviendo, son producir y compartir. ¿De acuerdo? Producir y compartir. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 11 y 12. Primera a Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice así, creo que lo leyó usted, hermana Iris, creo que ese es el texto, ¿verdad? Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que les hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Entonces ahí está el principio de producir. ¿Qué es producir? Es trabajar. ¿De acuerdo? Es trabajar. Entonces, la familia en relación con la sociedad, mi familia en relación con la sociedad, debe producir, debe trabajar. Debemos fomentar el valor del trabajo al interior de la familia. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Una familia que no fomenta el valor del trabajo, el valor del ganar el pan con el sudor de la frente, de el hacer todo lo honesto con las manos, con las habilidades que Dios nos ha dado, se convierte en una familia disfuncional para la sociedad.
¿De acuerdo? Se convierte en una carga para la sociedad, pues quien no produce a la altura de lo que consume, le toca o empobrecer y morir, o salir a quitarle lo que otro ha producido, ¿verdad? Toca salir a robar, le toca salir a defraudar, le toca salir a estafar, le toca salir a engañar, le toca salir a quitar lo que el otro tiene, ¿cierto? Obviamente que este asunto no es tan fácil de abordar y que tiene hoy unas implicaciones políticas que no es el propósito abordar esta mañana. Pero lo que quiero concienciar en esta mañana a todos nosotros como familias es que es función de mi familia producir para la sociedad. ¿De acuerdo? Bueno, producir para mi familia, pero también para compartir. Efesios capítulo 4, versículo 28. Efesios 4:28 dice así: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Amén. Entonces ahí aparece el otro principio, que es el principio de compartir. El que hurtaba, el que defraudaba, el que hacía negocios fraudulentos, el que estafaba, el que engañaba, no lo haga más, sino ahora trabaje con sus manos, haga lo que es bueno, trabaje con sus manos, para que tenga que compartir con los demás. Ahí están las dos funciones de la familia de puertas hacia afuera: producir y compartir. Es posible que, considerando lo avanzado que está el cáncer social que se llama desigualdad, usted y yo consideremos que no haya mucho que hacer, ¿cierto? Esta sociedad tiene un cáncer en su etapa, ¿cómo que se le llama cuando ya está en su etapa terminal? Esta sociedad tiene un cáncer que se llama la desigualdad, ¿cierto? Y ese cáncer está muy avanzado, tiene miles y miles de años ese cáncer avanzando en nuestra sociedad. Entonces, si uno se sienta a mirar la sociedad actual, uno dirá, pues no hay mucho que hacer. Yo lo que tengo que hacer es concentrarme en mi familia, trabajar por mi familia, sacar adelante los míos y punto. ¿Cierto? Eso es lo que puede llegar uno a concluir. ¿Yo qué puedo hacer con Colombia si Colombia está podrida? Yo no creo que esté podrida, pero alguien pudiera pensar, Colombia está podrida. Desde sus mandatarios hasta mejor dicho, todos estamos heridos por el cáncer de la deshonestidad, por el cáncer de la desigualdad. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como familias? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como familia? Hombre, yo lo que tengo que hacer es sacar a mis hijas adelante, punto. No tengo más nada que hacer. Sacar a mis hijas adelante, darle lo que yo le pueda dar a mis hijas, que ellas salgan adelante y que sean un poco más adineradas que yo. Y ya, hasta ahí se acaba mi función como familia hacia la sociedad. Pero eso no es lo que la Biblia nos dice. La Biblia nos desafía a pensar que yo como individuo debo aportar a mi familia de manera hacia el interior de mi familia, pero luego nosotros como familia tenemos que aportar a esta sociedad. ¿Me están escuchando, hermanos? La familia cristiana no puede sumarse a la actitud egoísta de este mundo. La familia cristiana tiene que pensar en sociedad. La familia cristiana tiene que pensar en la comunidad. La familia cristiana tiene que pensar en el bienestar social. ¿Y qué podemos hacer nosotros para mejorar este país? ¿Qué podemos hacer nosotros para mejorar nuestro municipio, nuestra ciudad, para mejorar nuestro departamento, para mejorar nuestro país? ¿Qué podemos hacer?
Acuérdense que el domingo pasado les dije que no hay nada que sea más anticristiano que la no esperanza, ¿verdad? No, esto ya está perdido, esto ya no hay más nada que hacer. Eso no es cristiano. Pensar de esa manera no es cristiano, porque el pensamiento cristiano siempre está a la expectativa de mejores cosas. ¿Se acuerdan que dijimos el domingo pasado? Y les invitamos a persuadirse a ustedes de mejores cosas para sus familias, pero a partir de hoy queremos persuadirles de mejores cosas para nuestro barrio, para nuestra sociedad. Escuchen, para nuestra iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Ser comunidad es mucho más que estar amontonados. Ser comunidad es mucho más que pretender sacar ventaja del otro. ¿De acuerdo? Ser vecino es mucho más. Es mucho más. ¿De acuerdo, mis queridos hermanos? Ser iglesia es mucho más que estar amontonados los domingos. Somos un grupo de familias ahora. Hablamos de un grupo de personas que forman familias. Ahora vamos a hablar de un grupo de familias que forman comunidades, que forman colectivos más grandes. Dijimos el domingo pasado, o en estos domingos hemos dicho, si la autoridad en la casa abusa de la autoridad o no hace uso de la autoridad y maltrata a quienes están bajo esa autoridad, ¿se acuerdan qué aconsejamos? ¿Se acuerdan qué dijimos ese domingo? Dijimos, por favor, nunca, pero nunca te resignes a la vulneración de tus derechos. ¿Se acuerdan de eso? Pues bien, vamos a pensar en nuestro país. Vamos a pensar en nuestro municipio. ¿Será que nuestros gobernantes abusan de su poder? ¿Será que nuestros gobernantes abusan de su posición? Cada uno tendrá su concepto. Pero hoy queremos decir, usted y yo como cristianos no nos podemos resignar a la vulneración de nuestros derechos. ¿Quieren decir amén a eso? Y número 2, y no menos importante que el anterior, nunca usted y yo debemos faltar a nuestras funciones con el pretexto de que estamos buscando justicia. ¿De acuerdo? Usted y yo no podemos incumplir con nuestra función porque otro incumple con su función, porque ahí el caos es grande. Si la autoridad en la casa incumple su función, la solución no es que usted incumpla también su función en búsqueda de algo. La idea es que usted mantenga su función y que usted procure que el otro cumpla con su función. ¿Está bien? Entonces he estado leyendo mucho acerca de la familia, leí también políticas, pero no hay a nivel de Colombia, leí de otros países, políticas que involucren a la familia. Una de las críticas que se hace a nuestro país es que hay políticas para la mujer, hay políticas separadas, pero políticas para la familia. Y si se considera que la familia es la primera unidad de producción, ¿no se debería invertir en las familias para que las familias puedan desarrollar esa producción? Pues la crítica es esa. En nuestro país la familia, no hay políticas para la familia. Pero ahora, entonces, si no las hay, nosotros vamos a incumplir como familia, entendiendo que somos la principal unidad de producción y de solidaridad. No, tenemos que mantener nuestra posición. ¿De acuerdo, queridos hermanos? ¿Cuántas familias hoy, y entiendo que la mayoría de nosotros, o todos nosotros, estamos en la posición de familias que estamos luchando con el día a día? ¿Cierto? Estamos luchando con el día a día, con la producción para los gastos propios de nuestras familias. Y que muchos estaremos ubicados en esa definición de pobreza porque consumimos, o al menos necesitamos consumir más de lo que producimos. Teniendo en cuenta que la falta de nuestra producción no sea pereza, no sea otro motivo, sino simplemente la falta de posibilidades o de oportunidades. Pero aún así, entendiendo que nosotros, escúchame, nosotros como familias cristianas
como familias que profesan la fe cristiana, debemos tener la conciencia de que somos la principal unidad de producción y de solidaridad en nuestra sociedad. Amén, hermanos queridos. Eso tenemos que meterlo en nuestra cabeza. Tenemos que comenzar a pensar, yo no sé cómo, ni cuándo, ni dónde, ni en qué momento, pero yo creo que es necesario comenzar a pensar como familias hacia afuera, como familias frente a una sociedad desigual, frente a una sociedad injusta y todo lo que nosotros, como la querramos rotular o calificar en esta mañana. Entonces, usted como familia debe producir, es decir, trabajar, obviamente consumir, obviamente, y compartir o dar o aportar como familia. Primera Timoteo capítulo 5 versículo 8. Si alguien lo consigue primero, por favor, Primera Timoteo capítulo 5 versículo 8. Dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Si alguno no provee para los suyos, ¿así es? ¿Qué más? Si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Miren la relación que guarda la fe con el proveer. Miren la relación que guarda, la relación tan profunda que guarda. Tan es así, miren, yo me sorprendo, porque no hay ningún otro pecado que yo encuentre en la Escritura que diga algo así como: quien hace esto ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Pero este pecado, el pecado de no proveer, el pecado de no, y para proveer tengo que trabajar, obviamente no voy a proveer fruto de un fraude, sino fruto del trabajo. El no proveer niega la fe. Y ojo a esta expresión que es fuerte, y es peor que un incrédulo. ¿Me escuchan? No hay más ofensa para un cristiano que le digan: no, hombre, que tú eres peor que los incrédulos. ¿Cierto? ¿Cierto? Y este texto dice: si tú no provees, has negado tu fe. Tú puedes ir a la iglesia, tú puedes orar, tú puedes estar a solas con Dios, tú puedes ayunar, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero si tú no provees, has negado tu fe. Porque como mencioné al comenzar este discurso, John Wesley dijo: no hay santidad que no sea social. No hay santidad que no te ponga en relación con el otro. Y si tú no provees para los tuyos, si tú no provees para los de tu casa, y mayormente para los tuyos, has negado tu fe y eres peor que un incrédulo. Entonces, mire el valor que tiene el trabajar, el entender la importancia del trabajar. ¿De acuerdo? Acompáñenme a Gálatas capítulo 6 versículo 10. Así dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los de la familia de la fe. Entonces yo lo voy a poner en este orden. Yo no sé si usted me acompaña, si usted me cree, si usted me comparte, pero yo lo voy a poner en este orden. Usted trabaja para los suyos. Dígame si está de acuerdo conmigo. Usted trabaja para su iglesia. Y usted trabaja para su país. ¿Quieren decir amén a eso?
ese mismo texto incluye al prójimo, ¿verdad? Hagámosle bien a todos. Ojo, pero mayormente o primeramente a los de la familia de la fe. Y yo no sé si eso le suena exclusivista, yo no sé si eso le suena a rosca, yo no sé cómo le suene a usted. Pero si usted tiene la oportunidad de hacerle el bien a alguien, ojalá que ese alguien sea de la familia de la fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ojo lo que voy a decir. No quiero ser malentendido, pero si usted solo tiene para ayudar a alguien, que sea a uno de la familia de la fe. ¿Me escucha? Sin desproteger a los suyos. ¿Está bien? Sin desproteger a los suyos. Y hágale el bien a todo el que usted pueda. Hágale el bien a todo el que usted pueda. Porque esa es función de nosotros como individuos dentro de una sociedad y nosotros como familia. ¿De acuerdo, mis queridos hermanos? ¿Está bien? Pareciera, lo que yo acabo de decir, pareciera justificar que cuando usted, para usted poder dar a la iglesia del Señor como la sociedad alternativa a la cual todos nosotros pertenecemos, porque bien es cierto que nosotros somos colombianos y pertenecemos a Colombia y pertenecemos a esta ciudad y a este municipio, pero nosotros hacemos parte de una sociedad un poco más reducida que se llama la iglesia del Señor. Amén. Amén, hermanos. La iglesia del Señor. Y luego a una comunidad un poco más reducida que se llama la iglesia del Pacto en las Moras, que hace parte de la iglesia universal del Señor. ¿Estoy siendo claro, hermanos? Me siento un poquito enredado. Pero nosotros somos ciudadanos colombianos, pero somos iglesia. Mi familia es iglesia. Y además de eso, mi familia es la iglesia del Pacto en las Moras. ¿Me escuchan? Tristemente, la iglesia ha adoptado, pues digamos la iglesia a nivel general, a nivel mundial, ha adoptado una posición extraña frente a la función de la familia hacia la sociedad. Y la posición extraña es que parece que cada vez más la acumulación inmoral está tomando su puesto en la sociedad alternativa que se llama la iglesia del Señor. Parece que cada día más admiramos a los cristianos que acumulan y prosperan en Dios. Parece que cada vez más la familia cristiana está mirando el modelo de esta sociedad y estamos emulando, estamos siendo muy parecidos a esa sociedad. Una sociedad en donde el que más tiene, el que más acumula, es el más admirado. Y entonces parece que en nuestras familias también cristianas estamos caminando en esa dirección, pensando que Dios nos ha llamado como familias a trabajar. Sí, nadie discute eso, pero a trabajar para que podamos consumir y podamos acumular. Y hoy en día usted verá que los ministerios a nivel mundial reconocidos y alabados y puestos en alto son ministerios con gran acumulación. ¿Usted está de acuerdo conmigo? Y pareciera que entonces nosotros como familias cristianas estamos orando y pidiendo al Señor: ay Señor, bendíceme como a ese o a aquel o a aquellos que tú los has bendecido y los has puesto en alto y no sé cuándo, porque pareciera que no somos conscientes de que nuestra función como familia al interior de una comunidad es producir y compartir.
¿Escuchó? Y compartir es nuestra función como iglesia. Ese texto que nosotros acabamos de leer en Efesios dice: el que robaba no lo haga más, sino que ahora trabaje con sus manos para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Luego la motivación, una de las motivaciones, por supuesto que una de las motivaciones es suplir nuestras necesidades básicas, pero la otra motivación para producir es compartir. ¿Me está escuchando? En la mente de la familia cristiana debe estar el anhelo de compartir. ¿Me escucha? Y cuando uno no tiene que compartir, se siente triste porque uno quiere compartir. ¿Está de acuerdo conmigo? Pero si por algún motivo ajeno a su voluntad y a su entendimiento, hoy usted tiene en su cabeza que su motivación para trabajar, para ser un gran profesional, para ser un profesional de éxito, es producir y acumular, hoy yo le llamo a la cordura cristiana. Hoy yo le llamo a la cordura de lo que las sagradas escrituras nos enseñan. ¿Está bien, queridos hermanos? No mirar al que padece necesidad es ser peor que un incrédulo, y es negar la fe. Yo pregunto, ¿cuántos hoy en día han negado la fe al mirar a los que tienen necesidad y cerrar su corazón contra ellos, como dice el apóstol Juan en su primera carta, en su primera epístola? Porque el que ve al hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Luego, yo no estoy invitando a que usted no ahorre, a que usted no asegure las cosas de su familia, su casa. Yo no estoy invitando a eso. Pero yo estoy invitando a que usted incorpore en su estructura de pensamiento el deseo de compartir lo que usted gana fruto de su trabajo. Amén. Incorpórelo en su pensamiento. Inclúyalo dentro de sus anhelos. Amén. Yo no tengo que exhortar a nadie aquí a que se esfuerce a trabajar por sus hijos. Creo que todo el mundo está de acuerdo en que tiene que trabajar. Yo quiero sacar a mis hijos adelante. ¿Cierto que sí? Pero tal vez tenga que exhortarles, y exhortar no es regañar, pero es animar, a que incluyamos la comunidad de la cual hacemos parte, es decir, la iglesia cristiana del Pacto en las Moras, para no pensar en cambiar a Colombia porque nos queda grande. Pensemos, incluyamos en nuestro pensamiento al menos, en nuestro pensamiento por lo menos, querer compartir con los que padecen necesidad en la iglesia del Pacto en las Moras. Amén. Es probable que muchos de nosotros no prosperemos porque no hemos entendido y no hemos incluido en nuestro pensamiento el sano deseo de compartir lo que ganemos con nuestras manos. ¿De acuerdo? Incluyámoslo en nuestro pensamiento. Cuando hay dos pecados entonces que podemos cometer como familia, o dos disfunciones que podemos tener como familia: uno, no producir; dos, no compartir. Y son pecados graves. ¿De acuerdo, queridos hermanos? Tan graves que el texto dice: no hacerlo es negar la fe. No hacerlo es negar la fe. Y es tener un comportamiento peor que el de un incrédulo. Quiero que nadie se sienta presionado con lo que voy a decir ahora. Pero cuando la bolsita de las ofrendas pasa y uno no tiene para dar, la motivación de uno debe ser: ay, qué pena, ay, qué oso, Dios mío, que no me llegue la bolsita hasta acá, que no me llegue la bolsita. Ay, pero la hermana sabe que yo no doy, ¿para qué pone la bolsita ahí? Esa hermana con ese brazo largo ahí.
Ahora dejó la bolsita ahí al frente mío. Más tarde se le olvidó y dejó la bolsita ahí y uno no tiene para dar. El asunto no es sentir vergüenza. ¿Está escuchando? Por el que dirán. El asunto es, ay Dios, cuánto yo desearía poder extender mi mano para aportar y compartir con esta iglesia lo que tú me has dado. ¿Cuántos quieren decir amén a eso? Yo recuerdo que cuando yo me recién convertí al Señor, yo no quería ir a la iglesia si no llevaba por lo menos la monedita. La iglesia donde nosotros estábamos, por lo menos la monedita, o sea, que uno pudiera extender la mano, contribuir. ¿Alguno ha visto que yo no extiendo mi mano cuando pasan las bolsitas? Es que mi diezmo me lo cortan de una. ¿De acuerdo? Entonces no vayan a pensar que yo no aporto mi diezmo. Es que mi diezmo va de una, ¿cierto, presidente? Diga que sí para que me crean. Pero nosotros hemos comenzado a entender mal nuestras funciones como familia frente a la comunidad a la cual pertenezco. ¿De acuerdo? Y el asunto es que el no hacerlo, hemos leído hoy, es una conducta que niega la fe. Que niega la fe. Ahora yo diré, no tanto el no hacerlo, pero el no desearlo niega tu fe. ¿Me escuchas? Si tú no deseas aportarle a la comunidad a la cual tú perteneces, y quiero hablar con tu conciencia ahora, si tú ni siquiera lo deseas, si no te produce nada, si no te mueve nada, si no se te mueve el corazón un poquito, cuando pasa un tiempo en el que tú no puedes aportar para el bienestar de la comunidad a la cual tú perteneces, quiero decirte esta mañana, con todo el respeto y citándote las escrituras, es un comportamiento que niega la fe. ¿Escucha? Que niega la fe. Es un comportamiento muy grave. No estoy hablando del no dar, estoy hablando del no sentir el deseo de dar. ¿Me escucha? Para que nadie se sienta aquí señalado, nadie, por favor. Pero quiero hablar con su conciencia. Si a usted le pasa la semana, si a usted le pasa la quincena, si a usted le pasa el mes y usted no aporta para la comunidad a la cual usted pertenece y usted no siente ni siquiera el dolor por no poder participar de esta contribución para la comunidad a la que usted pertenece, usted debe preocuparse. ¿Está bien? Usted debe preocuparse. Porque está teniendo un pensamiento no cristiano, un pensamiento incrédulo. Incrédulo. ¿De acuerdo? Y quiero mostrarles el texto que leí al comienzo. Algunos se preguntarán por qué leímos Ananías y Zafira. Es una historia de un fracaso familiar. Es una familia que fracasó. ¿De acuerdo? Ananías y Zafira es una familia que fracasó. ¿Tenían hijos Ananías y Zafira? No sabemos. ¿Estaban pequeños sus hijos? ¿Los dejaron pequeños? ¿Estaban adolescentes? ¿Estaban grandes? ¿Tenían hijos? ¿O no habían podido tener hijos? ¿Estaban solos? El asunto es que la familia fracasó. Una familia cristiana que fracasó. Y si pensamos en Ananías y Zafira, pensaremos en que son unos monstruos, ¿verdad? Son unos monstruos, malvados, perversos. ¿Cuál sería su pecado tan grave? ¿Qué perversidad en el corazón de estos hombres, de este hombre y de esta mujer? Este texto nos dice, antes de comenzar la historia, bueno, les ubico un poco. En este momento de la iglesia hay una gran euforia. Los que se convierten al Señor, procedentes de la fe judía, eran perseguidos por sus compatriotas judíos, y algunos que eran empleados de otros los expulsaban de sus empleos, en fin, eran perseguidos
perdían todas sus pertenencias, sus propiedades. Eso quiere decir que había mucha necesidad en aquel momento, mucha gente con mucha necesidad. Pero ocurre algo, ocurre un fenómeno espiritual, y el fenómeno espiritual consiste, vamos a leer Hechos capítulo 5. Léame el versículo anterior al capítulo 5, es decir, el 37 del capítulo 4. ¿Qué dice? Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Eso lo hizo un señor que se llamaba José, a quienes los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé. ¿Qué quiere decir que? Piadoso. ¿Cómo? Hijo de consolación. ¿Cómo es que dice? Hijo de consolación. Hijo de consolación. ¿Cuántas heredades tenía ese señor? ¿Cuántas? Una. Tenía 5. Tenía una. ¿Y cuántas vendió? Una, la que tenía. Vendió su heredad y la trajo a los pies de los apóstoles. Si usted, número uno, si usted quiere ayudar a la iglesia del Pacto en Las Moras, no se vuelva loco por ahí dando de a 500 a cada uno. Usted tráigalo a los pies del superapóstol, el apóstol Eusebio. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Qué facilito los convencí de que soy apóstol. Qué facilito los convencí de que soy apóstol. Tráigalo a los pies de la administración de la iglesia. Tráigalo a los pies de la administración de la iglesia. Esa es la manera. ¿De acuerdo? Esa es la manera. Este señor tomó su heredad y la vendió y trajo a los pies de los apóstoles el producto. Y resulta que un señor llamado Ananías con su esposa Zafira, como que cuando vieron que este señor hizo eso, bueno, era una cosa que estaba sucediendo, mucha gente lo hacía, mucha gente que tenía facilidades lo hacía para ayudar a los que necesitaban. Vino y vendió una heredad. Ahora, de Ananías y Zafira no dice si tenía solo una, dice que vendió una heredad, de pronto tendría más, ¿verdad? Vamos a especular aquí de ellos. Tal vez tendría más. Vendió esa heredad y decidió hacer lo mismo, traerlo a los pies de los apóstoles. El asunto es que le dijo a su esposa: mija, ven acá, yo pienso que podemos sacar como unos millones, pero vamos a decir que en eso la vendimos. ¿Sí? Vamos a decir que en ese precio la vendimos, lo llevamos y ya somos alabados por todos. Entonces ocurre el relato nefasto que está aquí en este texto. Una historia triste, una historia conmovedora, una historia escalofriante, ¿verdad? Escalofriante. Dice que produjo temor en la iglesia y además produjo temor en todos los que oyeron ese cuento. Oye, tú no sabes que allá se murió una señora y un señor, y ella te dice, ¿por qué no? ¿Qué pasó tal cosa? Y todo el que lo oía le daba temor. Y a mí me da temor hoy también. ¿A usted le da temor? ¿Sabe qué pasó? ¿Sabe cuál fue el pecado de este señor y de esta señora? Tal vez nosotros nunca hemos cometido ese pecado. ¿Sabe cuál fue? Dar por los motivos equivocados. ¿Me escucha? Dar por motivos equivocados. Ese fue su pecado. ¿Cuál era su motivo? Yo creo que la plata no era. La plata no era, como le dijo Pedro, esa cosa era tuya. ¿De acuerdo? Esa cosa era tuya. Si no la vendías, ¿quién te la iba a quitar? Ahora, si la vendías y tú querías dar nomás la mitad, hubieras dicho, oye, voy a dar la mitad, me quedo con la mitad. ¿Quién te iba a decir que no? No es tuya. Yo creo que la motivación de ellos no era la plata, pero la motivación de ellos era tal vez la alabanza, ¿verdad? El reconocimiento. Que les dijeran, wow, Ananías y Zafira sí son bien, ¿verdad? En todo caso, escúcheme esto. Hay 3 formas de pecar contra la solidaridad que debemos guardar como comunidad.
y son: número 1, no dar. ¿De acuerdo? El que no provee, el que no da. No dar es un pecado. ¿Usted lo sabe? ¿Sí? No dar, obviamente teniendo. No dar es un pecado. 2, dar por motivos equivocados. Cualquiera que sea el motivo. Hoy se predica y se le dice a la gente: pacte con Dios, dé para que Dios le dé. ¿Cierto? Yo creo que se está predicando una cosa equivocada. Yo creo que se está produciendo una motivación equivocada. Es decir, una motivación egoísta. ¿Me escucha? Quien da para recibir es egoísta. Porque lo cristiano es dar para compartir con el que tiene necesidad. ¿Está escuchando? Y ese pensamiento también, yo creo, se ha cultivado por años. Pacte, siembre, haga esto, haga aquello para que reciba el no sé cuánto, para que reciba el triple. Escúcheme, creo que estamos fomentando el pecado de Ananías y Zafira. Bueno, quienes lo hacen, o quienes lo hagan, quienes prediquen de esa manera. Usted no vuelva a dar un solo peso si no es con la motivación de compartir con el que tiene necesidad en esta su iglesia, en esta su casa, en esta su familia. No vuelva a dar un peso. ¿Me está escuchando, queridos hermanos? Pero usted debe dar porque tiene el profundo deseo y ha entendido que vivir en comunidad requiere el aporte de todos nosotros. ¿Quieren decir amén? El texto que leyó la hermana Iris ahorita en Malaquías: ¿robará el hombre a Dios?, dice el profeta. Y el profeta dice: pues claro, la nación me ha robado. Y no es que Dios lo necesite. La nación me ha robado porque no han traído para ayudar a los que necesitan. En Israel la ley del diezmo se pervirtió, pero estaba bien clara. Tenía como propósito sostener a los que servían en el ministerio, tenía como propósito las viudas, tenía como propósito los huérfanos, tenía como propósito el extranjero, tenía como propósito la justicia social. ¿De acuerdo, queridos hermanos? Entonces, no dar por motivos incorrectos y dar las sobras son 3 formas de pecar contra la solidaridad cristiana. ¿Cuántos dicen amén a eso? Un día Jesús, viendo en el templo cómo estaban dando, todo el mundo aportando, Jesús vio a una ancianita que echó ¿cuánto? 2 blanquitas. Y luego Jesús le dice: esa viejita, señalé sin querer para allá, hermana Elda, no fue a propósito, esa viejita que está ahí dio más que todos ustedes sinvergüenzas, dijo Jesús, porque ustedes dieron de lo que les sobra, ustedes dieron de lo que les queda. Pero esa viejita, voy a señalar por otro lado, al azar, María te cayó, pero esa viejita dio todo lo que tenía. ¿Cuántos dicen amén a eso? No hay pocos casos en la Biblia, aunque ya hemos dicho que el orden es proveer para los suyos, proveer para su comunidad y proveer para su país. Pero no hay pocos casos en la Biblia en donde Dios le dijo al profeta: ve y dile a la viejita esa, ve y dile a esa viejita que prepare tortas para ti. Y él llega y le dice a la viejita: ¿qué tienes por ahí para comer? No tengo, estoy esperando es morirme porque no tengo casi nada. Voy a cocinar unas arepitas que tengo ahí para mis hijos y para mí, después nos vamos a morir. Ah, qué bien, bueno, hazla y me das primero a mí. No hay pocos casos en la Biblia en donde parece que el dar de la profunda pobreza obra, escúchenme, obra cosas maravillosas y sobrenaturales. ¿Me está escuchando, hermanos queridos?
Una iglesia a la que Pablo pasó por ahí, la iglesia era muy pobre, Pablo estaba recogiendo ofrenda para llevar a otra parte, y Pablo pasó por ahí y dijo a esa iglesia, la vio y era una iglesia muy pobrecita, le dijo: no, tranquilos, ustedes están exonerados, no den. Y ellos le dijeron: ¿cómo? Que no vamos a dar nosotros. Y dice Pablo que les rogaron, le rogaron a Pablo: Pablo, déjanos participar por favor de este ministerio. Y dice Pablo que recogió una ofrenda abundante en esa iglesia. ¿Me está escuchando? Porque el asunto está aquí en el corazón, en el deseo de dar. ¿Cuántos dicen amén? En el deseo de dar. Yo voy a contar el único testimonio que tengo de esto. Cuando yo me iba a casar, compré una camita tubular. Y esa camita la pagué, mejor dicho, no saben ni cómo la pagué yo. Y era lo único que tenía. Y un día en la iglesia dijeron que había una necesidad. Y yo no tenía más nada que hacer que vender mi pobre camita tubular y llevar el fruto de lo vendido a la iglesia. Escúchenme, queridos hermanos, hoy yo les desafío a todos, como familias, a que examinen en su pensamiento si dentro de sus prioridades está el deseo de contribuir con la comunidad a la cual ustedes pertenecen. ¿Escucha? Porque esa es función de la familia: producir y compartir. ¿Quieren decir amén a eso? Pero si con eso que usted aporta, usted se da cuenta que uno solo se está enriqueciéndose, váyase de esa iglesia, pero inmediatamente. ¿Estamos de acuerdo? Si usted nota que todos aportan y uno solo, llámese pastor, llámese como quiera, uno solo es el que comienza a beneficiarse de ello, huya, escape. Esa no es la sociedad que Dios quiere que seamos. Amén, mis queridos hermanos. En esta congregación, si usted desea conocer en qué utilizamos sus ofrendas y sus diezmos y sus aportes, si usted desea saberlo, usted nada más es que lo diga y se acerque al presidente de la junta directiva. ¿Cierto, Omar? En nuestra congregación, queridos hermanos, administramos nuestros recursos, los recursos de todos nosotros los administramos a la luz de los ojos de todos. ¿De acuerdo? El pastor, es decir, este señor que usted ve aquí, por sus manos no pasa su diezmo. Llega allá lo administran y de allá me dan lo que me tienen que dar. ¿De acuerdo? Hoy quiero invitarles a todos a pensar que como familias, miembros de una familia mayor, tenemos el compromiso de producir y de compartir. Amén. Y estoy seguro, porque lo dice la Escritura, que el Dios nuestro será amplio en hacer que sobreabunde, que abunde la gracia para usted. ¿De acuerdo, mis queridos hermanos? ¿De acuerdo? Tal vez, una de las cosas que tengamos que hacer para comenzar a avanzar en nuestra vida familiar sea, ojo, no estoy diciendo que el próximo domingo usted tiene que prestar un pagadiario para que pueda aportar acá. Señor, reprenda los pagadiarios, ¿verdad? Pero le estoy diciendo que usted el próximo domingo por lo menos debe venir con su mente: yo quiero compartir con mi iglesia el fruto de mi trabajo. ¿Cuánto no importa? Importa que usted no dé sobras, no deje de dar y no dé por motivos equivocados. Amén. Señor que estás en el cielo, bendito eres para siempre. A ti es la gloria, Señor, y la honra, Señor Dios poderoso. Esta mañana, Señor, queremos presentarnos delante de ti como familia, la familia del pacto en las horas. Y como cualquier familia nuclear, como cualquier familia pequeña de la que nosotros hacemos parte, esta familia, Señor, tiene sus propios desafíos. Y que